Muy buenas para todos al Ministerio Vida TV. Le damos la bienvenida y abrimos el paréntesis en el Ministerio de Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval, que les ama y quiere recrearles a la luz de la palabra del Señor en la continuidad del liderazgo. Recordemos que una cosa es estar en orden de batalla y otra cosa es estar en línea de batalla. La palabra del Señor nos dice a nosotros en 2 de Samuel, el capítulo 7, versículo 8, que una vez Dios le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, recuerda de dónde yo lo saqué, de detrás de las ovejas, y te he hecho príncipe de mi pueblo, y he estado contigo desde el inicio hasta el último momento. Los líderes tenemos que aprender de dónde hemos salido. Hemos salido de un sitio en el que muchos llaman el cieno, y la palabra del Señor lo dice, que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se la dan, y nos sacó de allí para ponernos en altura. Ahora, David tenía que saber esta palabra de parte de Dios a través del profeta Natán. Por eso cuando él creció y se hizo rey, no fue así: yo soy el rey de Israel, aquí estoy, yo fui el ungido primero por Samuel, el sacerdote, ungido segundo por los ancianos de Judá, ungido en tercer lugar por el pueblo de Israel. Yo goberné 7 años en Judá y goberné 33 años en Israel para un total de 40 años y pico. Yo soy el máximo aquí. El segundo rey de Israel, tuvo un llamado como líder y llegó a un enfrentamiento donde demostró los pergaminos que había dentro de su corazón en base a la unción del Señor. La palabra del Señor nos dice a nosotros que David, para enfrentar a Goliat, tuvo que enfrentar a su misma casa. Imagínense eso. El Señor Jesucristo dijo que los enemigos serían los de su propia casa, en el buen sentido de la palabra. ¿Y cómo dice usted eso, pastor? Bueno, aquí está 1 de Samuel, capítulo 17. La palabra del Señor nos dice a nosotros en el versículo 27 de la manera siguiente, y el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira con David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Noten que el primer enemigo que enfrentó David fue su propio hermano, el mayor, Eliab. Y Eliab lo tuvo en poco, dice la palabra del Señor. Es decir, lo descalificó totalmente. Y le dijo que él tenía malicia y que era soberbio, pero el contexto nos dice a nosotros a qué tipo de malicia y soberbia se refería Eliab. La Biblia dice en el versículo 54 hasta el versículo 55 que cuando David, siendo muy jovencito, lo confrontan con Saúl el rey, David le dice: no se amilane su corazón, no se asuste su corazón, no entre en consternación o en miedo. Aquí está tu siervo David, que va a ir en contra de ese filisteo. Y Saúl le dijo: pero es que tú eres un muchacho. Pero David le dijo: yo cuidaba las ovejas, y cuando venía un oso y venía un león, yo se las quitaba de su boca y de su garra. Ten ánimo, que yo venceré este filisteo en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Y aquí es muy importante notar que David es solamente, como dijo Saúl, un muchacho. Nosotros los líderes, los ministros del Señor, que ya, entre comillas, somos duchos, digo entre comillas porque tampoco podemos decir que somos la última Coca-Cola del desierto. Nosotros, por la gracia del Señor, somos lo que somos y estamos donde estamos porque Dios nos ha colocado allí. Un día también tuvimos un inicio. Por eso, cuando vemos un muchacho en la manada de niños, en la iglesia, recuerdo yo que este servidor, cuando llegó a la iglesia por primera vez, porque había tenido un encuentro con el Señor, era aquel niño que ni siquiera sabía leer, imagínese usted. Y Dios forjó en mí ese carácter. Y me acuerdo que un misionero me dijo: Luis, te voy a dar esta Biblia. Yo le dije: ¿cuánto cuesta? Dijo: no, no le va a costar nada, solamente haga un acuerdo con Dios de que esa Biblia te va a enseñar a leer y en esa Biblia vas a aprender la palabra de Dios porque veo en ti un gran ministro hacia el futuro. Yo tengo 60 años y eso me lo dijo exactamente hace 56 años. Y hoy estoy aquí por la palabra de ese misionero. Dios bendiga ese misionero que está todavía en este mundo y le está siendo fiel al Señor. Así que David era ese jovencito y quien lo descalificó fue su propio hermano. Qué triste por aquella mamá que descalifica a sus hijos cuando sabe en lo profundo de su corazón que Dios le llamó a un ministerio, o aquel padre o aquellos hermanos. Nosotros tenemos que aprender que nuestros hijos pudieran y pueden, desde luego, a través de ese llamado y esa inspiración del Espíritu de Dios, ser grandes líderes para la honra de la gloria del Señor y sacarnos de orden de batalla a línea de batalla. Por eso, muy contentos de disertar este tiempo con ustedes. Dice la palabra del Señor que David dijo algo muy importante, una pregunta que se encuentra en el versículo 19 del capítulo 17. Noten que dice la palabra del Señor así: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra el filisteo. Y dice la palabra del Señor que Dios pone en el corazón de David decir esta palabra. En el versículo 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? El mero hablar significa que hay muchos planes para el orden de batalla. ¿Cuántos planes no tiene la iglesia? ¿Cuántos planes no tiene usted, ministro, para salir a la orden de batalla? Estamos viviendo la experiencia de un avivamiento en los Estados Unidos. Y esa experiencia yo creo que Dios la va a globalizar a través del mundo entero, porque este mundo está como los tiempos de Sodoma y Gomorra, globalizadamente hablando. La moral, los valores están hechos pedazos. Los hombres han cambiado el uso natural del hombre y se han asemejado al uso natural de la mujer y viceversa. Las mujeres han dejado el uso natural de la mujer y se han encendido en sus lascivias, cometiendo con avidez hechos vergonzosos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Así lo dice Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Pero el avivamiento del Señor significa estar en línea de batalla. Y dice que David le dijo a todo Israel, a Saúl, a Eliab: ¿no es esto mero hablar? Dios nos está llamando desde este servidor para adelante a un avivamiento, y el avivamiento comenzará como comenzó en la iglesia primitiva. ¿Dónde comenzó ese avivamiento? En el aposento alto, donde vino el poder del Espíritu de Dios al corazón de los 120 que se encontraban allí, y hubo
un derramamiento del Espíritu de Dios. Hoy clamamos, Señor, por ese derramamiento del Espíritu de Dios en estos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla crecer, oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que dice que David corrió a la línea de batalla. Noten que la palabra del Señor en el versículo 48 dice el verbo corrió, correr. Es decir, salió con hambre, con pasión y fue a la línea de batalla. Es decir, enfrentó al enemigo con una inspiración muy grande. Qué bello, qué hermoso. Por eso los ministerios tenemos que tener una inspiración en el Señor, una inspiración en el Espíritu de Dios. Cuando tenemos inspiración de Dios, entonces no hay ayes ministeriales, no hay quejas, sino hay una inspiración. No es que no vamos a pasar por momentos difíciles, pero recuerde que tenemos que poner la mira en Jesús. Así lo dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él, sufrió lo oprobio y menospreció toda clase de humillaciones. Dice la palabra de Dios que David, siendo un muchacho, fue y enfrentó a Goliat. No obstante, el versículo 50 nos dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿En qué cabeza cabe que dice ahí el contexto de 1 de Samuel capítulo 17 que él tenía un saco pastoril y echó 5 piedras lisas en un susurrón? Así lo dice literalmente la Biblia Reina Valera. ¿Y quién iba a pensar? Porque Saúl, Eliab, el general Abner y todos los oficiales del pueblo de Israel en este antagonismo tan grande que tenía el pueblo, cuando David fue a la línea de batalla, aquella emoción, aquella expectación, aquella intriga, ¿qué va a hacer este muchacho? Y dice que sacó la primera piedra y la puso en su honda. Y el filisteo dice, ven hoy que yo daré tu carne a las aves del cielo. Pero David le hizo frente con una palabra de fe. Y hoy yo entregaré tu carne al Dios de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, porque tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, gloria a Dios por el nombre de Jehová de los ejércitos, que no se inspira el Espíritu de Dios, como dijo Jesús, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Oh, el Espíritu de Dios estuvo en Moisés y Aarón, dice la palabra del Señor. Dios de los espíritus de toda carne, que está con nosotros, y apareció la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, por la gloria del Señor. Eso es lo que significa salir de orden de batalla e ir a línea de batalla. ¿Cómo te encuentras en la fe? ¿Cómo te encuentras en ese llamado del Señor? Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te reitera tu llamado. Hoy el Señor te inspira en el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu de Dios que se mueve en ti te da el avivamiento para seguir adelante en el nombre del Señor. Recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vida TV ha sido solidaria con usted en este ministerio de Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Dios me les bendiga. Hasta otra próxima grabación. Que el Dios de los espíritus nos ayude a seguir adelante. Bendiciones.